Michi, simplemente una valoración del partido. Bueno, partido de muchos minutos, no era nuestra intención que tener que jugar una prórroga, ¿no? Pero bueno, supongo que el Compostela tampoco. Bueno, un partido que hubo, creo que alternativas, el Compostela por momentos estuvo muy bien, creo, y bueno, nos exigió, y bueno, para nosotros tuvo una buena prueba, jugó mucha gente que no está participando, y bueno, contentos por el resultado. Y otra cosita, bueno, a pesar de que cayó hoy, por lo menos aquí en Santiago, supongo que por Rías Baixas también, bueno, pues el campo aguantó bien, ¿no? Que nosotros los temores cuando pasan tantos minutos, que se pueda dar pesado, sobre todo por el físico de los futbolistas. Sí, no, en ese aspecto, bueno, es un lujo jugar en este campo que bueno, que con la que cayó pues aguantó la verdad que muy bien, y bueno, es algo importante, ¿no? Al final, pues bueno, el tener que haber jugado esa media hora más, pues deja jugadores lastrados, el campo pues de alguna manera hace que no quedemos mal de todo, ¿no? Partido que además de perder, te vas a la prórroga, media hora extra. Bueno. Sí, bueno, pues nada, la verdad es que teníamos muchísima ilusión por pasar esta eliminatoria, y creo que el equipo pues se quedó demostrado en el terreno de juego que se vació, y que hasta pues el último segundo de la prórroga pues intentó eso, ¿no? Intentó ir a por la eliminatoria. La verdad es que creo que una vez más lo que hablamos siempre de lo que nos va a dar pues el alcanzar los objetivos es lo que el equipo hace en el terreno de juego, el cómo lo hacemos, y creo que una vez más pues el equipo lo hizo a las mil maravillas, tanto es así que bueno, que le plantamos cara de tú a tú a todo un señor equipo de segunda B, que el año pasado pues hizo su mejor clasificación en el año y que en su historia, y que este año pues están décimos. Eso, bueno, pues la verdad es que nos llena de orgullo, pero al final acabas perdiendo, ¿no? Es una pena, porque en el cómputo general ellos tienen una ocasión y el córner que entra directo, y nosotros pues creo que tenemos varias y no somos capaces de materializarlas. Ahora lo que nos queda es recuperar los días que tenemos para el fin de semana, que es lo verdaderamente importante para nosotros. Incluso pues hubo ahí, no llegaron a remates por un mal control, por no pegar de primeras, pero incluso en la prórroga hubo ahí dos que de haber conectado, incluso un balón que se va alto y que porque se le pega mal, pero que hubo ocasiones otra vez, pues eso, para, no sé, por lo menos llegar a los penaltis, ya de estar aquí hasta tan tarde un ratito más y poder pasar, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, yo creo que hay dos ocasiones muy claras, que son la de Josiño y esta última de Gavi, ¿no? Creo que son ocasiones manifiestas de gol. Igual que el fin de semana pasado, pues también tuvimos ocasiones manifiestas de gol en Ourense, y al final, pues bueno, en un espacio de 4 días, entre domingo y hoy, pues vivimos dos partidos, yo creo que con el mismo guión y con el mismo desenlace, que al final es lo que más fastidia. Pero bueno, estamos contentos, te digo, por cómo el equipo hace las cosas, porque nuestra idea y nuestra filosofía y el modelo de juego se implanta en el terreno de juego allá donde vayamos, sean equipos de nuestra categoría, sean equipos de categoría superior, y al final es lo que nos da tranquilidad, porque así van a venir los éxitos seguro.